Hola, bienvenidos a Doctor Six. Hoy vamos a hablar acerca de una patología prevalente a nivel mundial. Hablamos acerca del cáncer. Lo voy a explicar de una forma sencilla y resumida, como normalmente lo hago aquí, para que todos podamos entender desde lo más básico. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es que no es una enfermedad el cáncer, es un conjunto de enfermedades. Miren la diferencia. Son varias enfermedades, pero que tienen algo en común. Lo que sucede es que las células han sufrido alguna alteración que los ha hecho tener una división, una multiplicación descontrolada. Es por eso que las células se multiplican sin ningún tipo de control. Eso viene a ser el cáncer. Entonces, como estamos hablando de multiplicación, tenemos que mencionar obviamente el ciclo celular, ¿sí? ¿Cómo se regula el ciclo celular? Entonces, recordamos en biología que el ciclo celular tiene una fase de división que es la mitosis, ¿te acuerdas? Donde se van a formar finalmente las dos células de la célula madre. Y hay una fase que está aquí de color celeste que la célula no se divide. Todo esto se llama interfase. Y esta interfase tiene tres fases: G1, fase S y fase G2. Aquí yo lo he puesto dividido en 4, ¿sí? No está a escala, por si acaso, porque la fase M sería mucho más pequeña, la fase de interfase es mucho más grande, y dentro de la interfase, la fase más grande que dura más es la G1. Yo le he colocado así, y daría la apariencia de que las 3 o las 4 fases duran lo mismo, pero no, simplemente es un esquema nada más. Muy bien, ahora vamos a comenzar a explicar desde aquí. Por supuesto ahí el símbolo de partida. Comenzamos aquí como si fuera una carrera, como si fuera una vía. Las células en la fase G1, ¿qué es lo que hacen? Las células van a empezar a producir todas las proteínas, todas las moléculas, todas las herramientas que necesita para poder dividirse. Eso es lo que ocurre en la fase G1, ¿sí? Los organelos y todo, para que después en la fase S ya se desarrolle lo que se podría decir lo principal, lo fundamental, lo central, que es la duplicación del ADN. Esa es la fase S, S de síntesis de ADN, la duplicación o replicación del ADN. ¿Por qué les digo que es la fase principal? Porque si la célula se va a dividir en dos, entonces obviamente que antes de eso tiene que duplicar su material genético, tiene que duplicar todos sus organelos y todo, para que al momento que se divide en dos, quede una célula con todos sus componentes y otra célula igual, con todos sus componentes. Imagínate que la célula no se duplicara antes de dividirse, quedaría la mitad, una célula hija con la mitad y otra célula hija con la otra mitad. Entonces eso no podría pasar. Entonces por eso quise repetir esta parte. Es importantísimo que recuerden acá que acá se duplica el ADN, ¿ya? Y después en la fase G2 se van a corregir errores que se hayan producido aquí en la duplicación del ADN, y también se van a producir otras moléculas y otras herramientas y otros componentes que va a necesitar la célula para finalmente dividirse en la fase de mitosis, ¿ya? Ahora, si ustedes han dado cuenta que hay una señal que es como un desvío. Entonces, las células normalmente siguen este camino. Pero hay algunas que se desvían y se van a la fase G0. La fase G0 le pusieron 0 porque es una fase de reposo, o sea que la célula no hace nada, en palabras simples, ¿sí? Ya no se va a dividir, está ahí descansando. Ahora, hay células que salen a la fase G0 y después, por algún estímulo, por alguna razón, regresan y siguen dividiéndose. Pero hay otras que se quedan en la fase G0 y ya no se dividen y ahí se quedan. Por ejemplo, las neuronas. Ahí están en la fase G0, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes sepan que existen dos puntos. Bueno, hay más puntos, pero hay dos principales donde se hace una parada al ciclo y se va a hacer una revisión, se hace un chequeo. Esto sería como que tú fueras por la carretera y te detienes en un peaje o en un operativo policial o algo que te detiene y te hacen una inspección,
¿Sí? Eso es lo que ocurre aquí. Hay estos dos puntos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en estos puntos? En este primer punto, hacemos estas preguntas. Todo está listo para la duplicación del ADN, o sea, ya tenemos todo lo que necesitamos para que después, en la siguiente fase, se pueda duplicar correctamente. La maquinaria de reparación del ADN está lista para poder corregir daños que se puedan detectar más adelante. O sea, la célula se hace estas preguntas para asegurarnos que tengamos todo lo que necesitamos antes de pasar a la fase S. Mira cómo la célula está bien controlada, está todo bien ordenadito. Y por acá, en esta parte, tenemos otra vez, nos paran, y después que ya el ADN se ha duplicado, ya hemos pasado a la fase G2, ya tenemos los materiales para poder ir a la fase de mitosis, ahí nos preguntamos nuevamente, ¿se duplicaron por completo todos los cromosomas? No faltó ninguno por ahí. ¿Hay segmentos de ADN copiados más de una vez? ¿Hay algún tipo de daño que no se haya reparado en el ADN? Porque recuerda que cuando se duplica aquí, siempre va a haber daño, ¿eh? Por más pequeños que sean, pero por ahí hay algún tipo de error, porque obviamente, como todo en la naturaleza, puede haber error. Pero esos errores son corregidos después en la fase G2. Entonces tenemos que asegurarnos aquí, hacemos una parada y decimos, a ver, ¿todo está bien? ¿Todo está correcto para continuar? Ok, si todo está bien, continuamos. ¿Ya? Ahora, hay que mencionar que hay unas moléculas llamadas ciclinas, que funcionan con otras moléculas llamadas cinasas dependientes de ciclina. Escuche bien, ¿eh? Son dos moléculas. Las cinasas dependientes de ciclina son moléculas que van a agregar un grupo fosfato a otra molécula. Cuando ustedes escuchen o lean la palabra cinasa, una molécula que comienza con cinasa o termina en cinasa, significa que esa molécula agarra un grupo fosfato. El grupo fosfato lo une, lo pega a otra proteína. Esa es la función de una cinasa. Entonces, una cinasa dependiente de ciclina es una molécula que fija o que agarra una molécula de grupo fosfato, lo une a otra, pero depende de la ciclina. O sea que son dos moléculas que van a funcionar de la mano. Las ciclinas con las cinasas dependientes de ciclinas. Son dos moléculas que funcionan de la mano. ¿Ya? Si no, no van a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas ciclinas? Aquí en la G1 se va a producir la ciclina D y la ciclina E. Y ellas van a funcionar con la cinasa dependiente de ciclina, o llamada CDK. Escucha bien, ¿eh? Cinasa dependiente de ciclina 2 se une a la ciclina E. Y la cinasa dependiente de ciclina 4 se une con la ciclina D. Eso es importante recordarlo. Ahora, estas dos juntas lo que van a hacer es fosforilar a esta molécula, esta proteína que es la RB. Así se llama, proteína RB, que es codificada por un gen llamado gen RB. Ahora, normalmente, escuchen bien esta parte, la proteína RB inhibe la replicación del ADN. La RB es un freno, grábatelo así. La proteína RB es un freno, es un seguro, es un freno de seguro, o sea, es un freno que está ahí y que no va a dejar que se replique el ADN, no va a dejar que avances en el ciclo hasta asegurarse que todo está bien, como dijimos hace rato. ¿Sí? Entonces es un freno. Pero si ya vemos que todo está bien, entonces, ya, la ciclina D con la CD4 dicen, bueno, ya, todo está bien. Entonces vamos a fosforilar, vamos a agregarle un grupo fosfato a la proteína RB y de esta manera bloqueamos su función y quitamos el freno. Al quitar el freno, el camino sigue y el ciclo celular continúa. Eso solamente si nos aseguramos que todo está bien. Estoy explicando lo normal, no estoy explicando lo que pasa en el cáncer. Esto es lo normal. Muy bien. Ahora, la ciclina A, vamos a ponerlo por acá, la ciclina A, que junto con la cinasa dependiente de ciclina 2, esa es específicamente la que activa la replicación del ADN. Una vez que hemos quitado el freno. Muy bien, ya está. El ADN se duplica. Pueden haber errores como dije, pero se van a corregir más adelante. Pasamos a la fase G2. Sucede todo lo que tiene que suceder ahí. Y una vez... y aquí sería participa la ciclina B. La ciclina B, que ya al final de la G2
la ciclina B, que se produce aquí en la fase G2, con la cinasa dependiente ciclina 1, lo que va a hacer es activar la mitosis. Entonces, ella dice, ¡pum!, pasamos a la fase de mitosis y se produce la división final. Muy bien. Ahora, aquí hay otro freno, así como la RB, la proteína P53. Es una proteína muy importante, ¿eh? Tan importante que la han llamado el guardián del genoma. Esta proteína, que es codificada también por el gen P53, produce proteínas, por ejemplo, la proteína P21, que inhiben a la CDK. Por eso les dije que era otro freno, porque normalmente esta proteína lo que hace es inhibir a la CDK. Y ustedes saben que si inhibimos a la CDK, a la cinasa dependiente de ciclinas, el ciclo celular no avanza. ¿Sí? Porque ellas son las que lo regulan, entonces no avanza. Ahí se detiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos aseguremos que todo está bien para poder continuar. Y una vez que todo está bien, ahí recién pasamos. ¿Sí? Ahora, esta proteína que se produce, la P21, lo que va a hacer es bloquear, como les dije, la CDK para no pasar a la mitosis, y también bloquea la replicación del ADN. ¿Para qué? Es como que dice la célula, para un ratito, detente un ratito, deja de duplicar el ADN porque yo estoy revisando que todo está bien, ¿no? Detente ahí. Allá, si todo está bien, muy bien, ahora sí, continuamos, ¿ya? Muy bien, esto lo vamos a mencionar más adelante. La proteína RB con la proteína P53 son codificadas por genes que tienen los mismos nombres, y esos se llaman genes supresores de tumores. Si te has dado cuenta, son dos frenos, dos genes que suprimen la formación de algún tumor, porque si alguna célula tuviera alguna mutación o se convierte en maligna o algo, entonces ellos están ahí para poder detener eso, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces cómo se regula el ciclo celular. Ahora, en un siguiente punto mencionamos acerca de la genética del cáncer. Es importante mencionar eso porque el cáncer es un conjunto de enfermedades principalmente con factores genéticos, ¿sí? Ahora, he querido ponerles aquí esta imagen. De repente no se ve completa todas las letras. No es importante ver las letras. Esto es la secuencia del genoma humano. O sea, ya sabemos cuáles son los genes que tiene un ser humano. Y de todos estos genes, porque aquí hay varios genes, aquí hay genes, por ejemplo, por acá está el gen que dice si tú vas a ser alto o vas a ser bajo, el gen que te dice de qué color van a ser tus ojos, el gen que te dice de qué color va a ser tu piel y así. Todas las características que tenemos son por genes. Y aquí están todos los genes, están agrupados dependiendo de sus características. Ahora, mira, todos los que yo he remarcado son genes que tienen que ver con el cáncer. Más o menos se dice que un 27% del genoma humano tiene que ver con cáncer. O sea, es bastante, ¿no? Casi la tercera parte del genoma humano tiene que ver con cáncer. Por eso que el cáncer tiene fundamentalmente, su base es genética. Ya, por ahí es donde viene el cáncer. Tú le dices, doctor, yo he escuchado que el cáncer de pulmón es porque fuma demasiado. Ya, ese es un factor que lo que hace es como que activa esos genes que tú ya tenías. Ahí estaban tus genes ya, pero que se han desencadenado por un factor externo, ¿sí? Pero siempre va a haber ahí un factor genético importante. Solamente era para mencionarles esto. Ahora, vamos a hablar ya de dos genes, de todo el genoma. Ya he sacado dos genes muy importantes que tú tienes que saber para poder comprender este tema, ¿ya? He puesto por acá los oncogenes y los genes supresores de tumores. Yo los he puesto así porque son opuestos, ¿ya? Estos oncogenes, en primer lugar, son genes que se van a producir por la mutación de un proto-oncogen, ¿ya? Los oncogenes son genes que se han producido por la mutación de un proto-oncogen. Proto, la palabra o el término, el prefijo proto es antes, ¿sí? O sea, el proto-oncogen da origen a un oncogen. Quiero que me entiendas esto. Todos tenemos en nuestro cuerpo proto-oncogenes. Todos tenemos. No, por eso tenemos cáncer. Todos tenemos estos.
así como todos tenemos genes supresores de tumores. Pero estos genes que todos tenemos, en algún momento, por alguna razón, por ejemplo, como les dije, por fumar, por exponerse a sustancias, por lo que sea, cualquier cosa que te pueda producir cáncer, va a hacer que este proto-oncogen mute y se convierta en un oncogen, que ya es algo malo, ¿ya? Entonces, ya que tenemos los oncogenes, tienes que imaginarte como que estos son los malos y estos son los buenos. Los oncogenes son los genes, voy a poner por acá, que inducen la formación de tumores. Ellos son los que van a incentivar, te van a impulsar a formar tumores, células tumorales, células malignas, células cancerógenas, estos genes. En cambio, los genes supresores de tumores lo que van a hacer es inhibir la formación. Es como que los de acá empujan a que se forme un tumor y los de acá más bien te detienen eso y evitan y tratan de evitar que tú tengas un cáncer, ¿sí? Son opuestos, ¿ah? A ver, ejemplo. ¿Quiénes son oncogenes? El MYC, el RAS. Una vez vi por ahí una mnemotecnia que decía, mi hermano se rasca. Mi hermano se rasca. Te puede servir. MYC, RAS. Son los principales, hay muchos más, ¿ah? ¿Quiénes son genes supresores de tumores? El P53, que te lo mencioné hace rato con el RB, ¿te acuerdas? Estos dos los mencioné hace rato porque les dije que eran como frenos en el ciclo celular. Ya, ellos evitan que se formen tumores. El APC, que tiene que ver con el cáncer de colon, el NF, el BRCA o BRCA, que tiene que ver con el cáncer de mama. Eso ya lo vamos a ir viendo en otros temas. Ellos son genes supresores de tumores. Entonces, ¿cuándo tú tendrías un cáncer? Cuando se expresan estos genes. O sea, estos genes se activan, ¡pum!, tienes cáncer. Algún cáncer determinado. Si estos genes están activos, están funcionando bien, no vas a tener cáncer. Más bien lo contrario. Ellos van a suprimir. Ellos, o sea, te conviene que ellos estén activos y estos estén inactivos, ¿no? Porque cuando ellos están activos, funcionan y evitan. Pero cuando ellos cambian, tienen alguna mutación o ya no funcionan o algo, entonces ya no hay quien te defienda, en palabras simples. Y como estos están en una balanza, están ahí en una batalla, si estos no funcionan bien, los de acá van a ganar la batalla y se va a producir el cáncer, ¿sí? Ahora, otra característica que suele preguntar en exámenes de facultad, de la universidad, varios tipos de exámenes te pueden preguntar esto. Los oncogenes tienen un carácter somático, ¿sí? Somático, estos no se heredan, ¿ya? O sea, si tu papá desarrolló cáncer cáncer de pulmón por el tabaco, no significa que tú vas a tener cáncer de pulmón, ¿no? O sea, no te lo está heredando, ¿eh? No se hereda esto. Que tiene un carácter somático. No se hereda. En cambio, los genes supresores de tumores, ¿se pueden heredar? Sí, se pueden heredar. El cáncer de mama, por ejemplo. Si tu mamá tiene cáncer de mama, entonces sí te puede heredar a ti una alteración de un gen que puede ser o te va a dar más predisposición a ti a tener cáncer. No te estoy diciendo que si tu mamá tiene cáncer de mama, te va a heredar el cáncer de mama. No es que todos sus hijos van a tener cáncer, no. Pero tú ya tienes un puntito más, ya. Tú ya estás un pasito más que otra persona de tener cáncer de mama, ¿ya? Si te cuidas, obviamente, la probabilidad va a disminuir. Pero ya tienes un puntito más. Entonces, sí hay un factor heredado ahí. Pero también hay un carácter somático. O sea que, además de que tu mamá te heredó ese gen de cáncer de mama, si tú no te cuidas, si tú fumas, si tú haces todos los desarreglos y todos los factores que pueden aumentar la probabilidad, eso ya sería un factor somático. Más lo heredado de tu mamá, ya tendrías dos factores importantes para tener cáncer. Eso se llama teoría del doble impacto, ¿sí? O puede ser que no, que tú te cuides, que no fumes ni nada, entonces ya no tienes este factor somático externo, pero solamente tendrías el factor genético heredado de tu madre. Ahí tendrías un daño nada más. Acá lo voy a explicar con esto, mira. Y quiero ponerle también que estos genes no funcionan como la genética mendeliana, o sea, la genética normal, o la más común,
la que te han enseñado a ti de repente en biología, pero sí se dice que los oncogenes funcionan como un rasgo dominante. ¿Qué significa dominante? Ustedes saben que nosotros heredamos alelos, cromosomas, por pares, ¿no? Uno viene de la mamá, uno viene del papá. Entonces, imaginemos que tenemos acá dos cromosomas, ¿no? Tenemos dos genes, como queramos decirlo, ¿ya? Obviamente gen con cromosoma no es lo mismo, ¿no? Sino que acá tenemos cromosomas, entonces podemos decir tenemos genes aquí o tenemos una parte de ADN aquí. Tenemos un par de la mamá y del papá. ¿Qué significa dominante? Que si uno de ellos, ahí lo he puesto, uno de ellos de un lado nada más tiene el oncogen, entonces ya tienes cáncer. Porque basta que uno nomás esté dañado para que ya se produzca el cáncer. Ese es dominante. En cambio, por acá, los genes supresores de tumores se comportan como un rasgo recesivo. O sea, que si uno está alterado, todavía tienes el otro que te va a defender. O sea, si uno está alterado no significa que ya perdiste, ya tienes cáncer, no. Si uno está alterado por alguna mutación o lo que sea, tienes el otro que está bien. Y este otro te va a defender, va a cumplir su función de suprimir o inhibir la formación de tumores. Pero, si los dos están dañados, ahí sí ya, no se puede hacer nada. Ahí sí se desarrolla el cáncer. Pero tienen que ser los dos. O sea, uno solito, no. Por eso es recesivo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya está. En este último punto hablamos acerca de las características que tiene una célula cancerosa. A ver, primero mencionamos la señalización proliferativa sostenida. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente una célula prolifera, se multiplica en condiciones organizadas, ¿no? Ordenadas. Cuando recibe un estímulo, se multiplica. Por ejemplo, los fibroblastos son células que al cortarte, al hacerte una herida, los fibroblastos empiezan a multiplicarse, llegan al punto de la herida y producen muchas moléculas. ¿Para qué? Para cicatrizar. Eso es lo normal, ¿no? Entonces una herida es un estímulo que ha hecho que los fibroblastos empiecen a multiplicarse. O sea que ha habido una razón para que se multipliquen, ¿no? En el caso de las células cancerosas no hay ninguna razón, no hay ninguna utilidad, no tienen por qué proliferarse, no reciben ningún tipo de estímulo para que lo hagan, pero ellas han aprendido a hacerlo. Y empiezan a proliferarse, se replican, se multiplican de forma sostenida. Se siguen multiplicando sin razón alguna. La evasión de supresores de crecimiento. Entonces, así como hay sustancias, moléculas que normalmente pueden estimular a una célula normal a desarrollarse, a multiplicarse, hay moléculas que suprimen el crecimiento, como se dice ahí, y que van a evitar que esta molécula, o que esta célula, perdón, se multiplique de forma descontrolada. O sea que cuando tu cuerpo ve que hay células que se están multiplicando demasiado, mandan señales y te dicen, a ver, párate un ratito, detente un poco, ¿no? Cálmate, por favor, porque ya te estás multiplicando mucho, ¿sí? Eso es lo que hace normalmente. Pero en una célula cancerosa no funciona esto. Porque ellas han aprendido, han adaptado, han cambiado sus receptores y las moléculas, que son supresores de crecimiento, ya no pueden unirse a estas células. Porque ya cambiaron los receptores que tenía normalmente esta célula cuando era una célula normal, ¿no? Pero la célula cancerosa entonces no recibe estas señales de freno. No hay nada que las haga detenerse y siguen multiplicándose. Y han aprendido también a evadir al sistema inmunológico. Normalmente el sistema inmunológico tiene células, por ejemplo, los natural killer, y hay moléculas como por ejemplo el interferón y otros más, que son o que atacan a células cancerosas. ¿Sí? O sea, tu cuerpo detecta una célula que no es normal, va y la ataca, para destruirla obviamente. Pero en algunos casos, las células cancerosas aprenden a evadir a esto. Y si esto no se llega, si tu cuerpo no lo llega a controlar, entonces pum, ahí empieza a multiplicarse y ahí es donde se produce el cáncer. También estas células aprenden a evadir la apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? Ustedes saben, si de repente se lo saben de memoria, es la muerte celular programada. Apoptosis, grábatelo bien porque lo vas a escuchar bastante. En inmunología, por ejemplo, en patología se menciona bastante.
Yo te mencioné hace rato, te expliqué que el ciclo celular tiene una regulación, ¿no? O sea, que vamos a ir por partes y vamos a ir chequeando que todo esté bien, ¿no? Cuando la célula se da cuenta que ha cometido errores al duplicar su ADN, intenta corregirlo, lo corrige, muy bien. Pero cuando la célula se da cuenta que ya hay demasiados errores, que ya no se puede corregir, ¿sabes lo que dice la célula? La verdad que no, he hecho un mal trabajo, voy a causar más daño que beneficio, así que me programo y muero. O sea que la célula se suicida por el bien de ti, por el bien de tu organismo. Esa es la apoptosis. Pero las células cancerosas han aprendido a bloquear esta apoptosis. Estas células, por más que tienen varias cosas malas y varias cosas que normalmente harían a una célula destruirse, las células cancerosas no hacen esto. Han aprendido a evadir esta apoptosis. Y de esta manera se vuelven inmortales. Otra característica es la inmortalidad replicativa, porque estas células cancerosas empiezan a multiplicarse y siguen multiplicándose y no hay nada que las detenga. Se vuelven inmortales. Otra característica de las células cancerosas es la desregulación energética celular. O sea que hay una alteración en el metabolismo celular, en la producción de energía, en todo esto. Por ejemplo, se dice que una célula cancerosa consume hasta 40 veces más glucosa que una célula normal. O sea, come más, en palabras simples. Necesita más glucosa, necesita más energía para poder desarrollar sus funciones, ¿sí? Es por eso que uno de los coadyuvantes en el tratamiento del cáncer es la metformina, porque tiene que ver aquí con el metabolismo de la glucosa. Entonces hay una alteración de todo este metabolismo de la célula. Las células inducen a la angiogénesis. ¿Qué significa angiogénesis? Deducimos génesis, producción, generación, creación de algo. Angio, vasos sanguíneos. Producción de vasos sanguíneos. O sea, las células cancerosas, como ellas necesitan comer más, por lo que te acabo de decir, no les alcanza los nutrientes que llegan normalmente por los vasos sanguíneos que por ahí pasan de manera normal. No les alcanza esos nutrientes. Entonces ellos dicen, no me está llegando muy poquita comida. Es como cuando a ti te sirve un poquito, un plato, te quedas de hambre. Entonces, las células cancerosas lo que hacen es, ¿de dónde saco más comida? Entonces ellos empiezan a crear como si tuvieras 2 brazos nada más y tú empiezas a crearte 10 brazos para poder jalar de varios platos. Ya, algo así. Las células cancerosas crean vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo por acá, otro por acá, otro por acá. Y empiezan a jalar comida, nutrientes de varios lados. Esto lo hacen porque producen moléculas llamadas factores endoteliales. Factor de crecimiento endotelial se llaman. Esos factores de crecimiento endotelial tienen la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos. Y como ya tienen más vasos sanguíneos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a captar más nutrientes. ¿Para qué? Para que ellos crezcan. Y indirectamente le están quitando nutrientes a las células buenas que están a sus costados, ¿no? Porque estas células buenas ya no van a recibir los nutrientes porque se lo está agarrando la célula cancerosa. Entonces, esa es una de las razones por la cual el paciente con cáncer pues, se siente débil, baja de peso, ¿no? Todo eso porque las células malas le están quitando la comida a las células buenas, porque están desarrollando nuevos vasos sanguíneos que ellos mismos están produciendo. Otra característica es la invasión y la metástasis. Te comento, normalmente una célula, ustedes saben que están fijadas a una membrana celular que vendría a ser como el piso de una célula. Yo estoy parado sobre un piso, ya. Esa es la membrana celular de la célula. Pero yo me puedo mover, ¿no? En el caso de la célula, es como que estuviera anclada al piso. Como si yo me anclara mis zapatos al piso y ahora me muevo. Eso es en una célula normal, para mantener su posición, para que todas estén ordenaditas. En una célula cancerosa, se rompen las moléculas que las anclan al piso. O sea, las moléculas que le permiten adherirse, mantenerse adheridas las células a la membrana basal, o entre ellas, esas moléculas se rompen. La célula cancerosa aprende eso también. Aprende muchas cosas de la célula cancerosa. Y aprende a romper esas moléculas y de esta manera, ¡pum!, se liberan, se desanclan, se vuelven libres y pueden invadir otros tejidos. Salen de donde estaban y se van y se mueven a otro lado. Eso se llama metástasis.
¿Por dónde viajan? Por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos. Y otra característica es la inestabilidad genómica. O sea, estas células tienen pues toda su carga genética completamente alterada, ¿no? O sea, mutaciones por acá, por allá. O sea, todo está un desorden en cuanto a la parte genética. Y finalmente la inflamación promovida por el tumor. Esa es una de las últimas características que se ha agregado, porque se ha descubierto que la inflamación le hace bien a la célula cancerosa. O sea, cuando hay una célula cancerosa, ella misma produce inflamación, ella misma activa o manda señales para que vengan células inflamatorias y se produzca más inflamación, porque esto lo hace sentir bien. Aparte de que come bastante, necesita bastante glucosa, también le favorece la inflamación. Es feliz en la inflamación estas células cancerosas. Hay un experimento, por ejemplo, que se hizo con 2 ratones genéticamente idénticos, eran gemelitos, 2 ratones con la misma genética, se les colocó se les infectó con un virus que iba a causar un cáncer. Entonces los 2 desarrollaron un cáncer, pero a uno de ellos le administró células inflamatorias, moléculas inflamatorias. Se le administró a uno. Pasó el tiempo y ese que se le administró moléculas inflamatorias desarrolló un metástasis mucho más rápido. O sea que el cáncer avanzó mucho más rápido en este ratón con células y con moléculas inflamatorias que en el otro, cuando los 2 fueron infectados con el mismo virus y cuando los 2 tienen la misma genética. Entonces mira cuál fue la diferencia. Esto, la inflamación. Y esta inflamación es promovida, como dice acá, por la misma célula cancerosa. Actualmente se sabe que las células cancerosas tienen mucha interacción con su entorno. O sea, lo que hay alrededor de las células cancerosas, ellas interactúan mucho, ¿sí? Y tienen mucho que ver con la inflamación, ¿ya? Grábate esto porque es algo importante para que puedan entender ustedes todo el ambiente donde se desarrolla una célula cancerosa. ¿Ya está? Esas son las características de estos tipos de células. Entonces ya hemos hablado de lo principal y solamente faltaría mencionar este último punto de la metástasis, ¿no? Que está dentro de las características. El cáncer se disemina a otras partes del cuerpo. Esa es la metástasis, en palabras simples, ¿no? Metástasis, cuando el cáncer va y se reparte a otros lugares de tu organismo. Por ejemplo, un cáncer primario aquí, en el colon, comenzó ahí. Si no se controla a tiempo, no se detecta a tiempo, entonces puede haber metástasis. Las células cancerosas se meten a los vasos sanguíneos y linfáticos, llegan al hígado, llegan al pulmón, o sea, ya se reparte por varios órganos. Y ahí es más complicado, ¿no? Porque aquí se puede tratar con radioterapia o con una operación. Cuando tienes un cáncer localizado en un órgano o en una parte del órgano, fácil, te quitan esa parte del órgano. Te pueden operar y te sacan esto y se acabó. O te pueden dar radioterapia. Pero ¿qué sucede cuando el cáncer ya está por varios órganos? Ahí es complicado, pues, ¿no? Porque ya no te vamos a dar radioterapia por todo el cuerpo, no te vamos a operar y te vamos a sacar varios, o sea, ya es más complicado cuando hay metástasis. ¿Y por dónde se transportan? Acá está, mira, las células cancerosas viajan por la vía sanguínea, los vasos sanguíneos, o por los vasos linfáticos sanguíneos, ¿ya? Son transportadas unidos a linfocitos o plaquetas. O sea, las células malignas utilizan como vehículo, como una movilidad, como un barco, se trepan encima de los linfocitos y las plaquetas para que viajen a través de la vía linfática o sanguínea. Y de esta manera forman algo que podríamos llamarlo émbolos tumorales, es como un coágulo de sangre, pero no es un coágulo de sangre, es una célula que está ahí pegada a otra célula normal de nuestro cuerpo y por ahí viaja. Un émbolo es cuando un coágulo viaja por la sangre, ¿ya? Y de esta manera igual las células malignas viajan unidas a otras células normales de nuestro cuerpo, se adhieren a la membrana basal cuando ya se desplazaron, se adhieren a la membrana basal de las células endoteliales. Recuerda, te dije hace ratito, la membrana basal es como el piso, ya. Las células endoteliales, que son las que recubren al vaso sanguíneo, tienen una membrana basal. Entonces,
La célula tumoral se adhiere a la célula endotelial, a la membrana basal, y de esta manera sale del vaso sanguíneo. Eso se llama extravasación. Ya salió del vaso sanguíneo y ya se fue a otro lugar. Es como que llega a colonizar otra región de tu cuerpo. Se depositan en esa región y en esa región empiezan a producir nuevos vasos sanguíneos. Porque no ves que, te dije hace ratito, llegan y tienen que requerir nutrientes, ¿no? Tienen que captar energía. Entonces dicen, uy, no hay muchos vasos sanguíneos acá. Empiezo a producir mis propios vasos sanguíneos. Eso es lo que hace la célula cancerosa. Y finalmente, con todos los nutrientes que está captando a través de los vasos sanguíneos que ha producido, empieza su crecimiento y empieza su proliferación en ese otro lugar, en ese lugar alejado de donde comenzó. Entonces ahí ya se produce cáncer en otro órgano. Esto viene a ser la metástasis. Muy bien. Hemos hablado hoy acerca de las bases del cáncer. He querido hacerte una introducción de cuestiones muy generales, muy básicas, que te van a servir a ti para poder empezar a estudiar ese tema, porque obviamente el tema de cáncer es muy amplio. Esta ha sido una introducción al tema de cáncer. Si te gustó y quieren que haga más videos acerca de este tema, coméntalo por favor, porque hay mucho de qué hablar acerca de este conjunto de enfermedades que es el cáncer. No olvides dejar tu like, suscríbete al canal. Ya sabes que cualquier comentario, duda, pregunta, déjalo aquí abajo y yo te voy a responder. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense.